profundo dolor grabada en el corazón de todos los mexicanos. El terremoto de magnitud 7.1 que sacudió a la capital mexicana ha dejado hasta este momento más de 200 personas fallecidas y más de 40 edificios destruidos. Esto ha producido un despliegue de miles de rescatistas que trabajan en la búsqueda de personas que siguen atrapadas bajo los escombros. Vamos a hablar sobre este tema. Estamos junto a Jorge Krempian de la carrera. Él es investigador del CIGIDEN y académico, además de Ingeniería de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Bien, muchos se preguntan qué pasó en México. Obviamente un terremoto, 7.1, pero cuando en Chile hemos tenido terremotos mucho peores, un 7.1 nos parece agotado, nos parece poco. Hemos tenido acá terremotos que no les llamamos terremoto, le llamamos temblor, en realidad, o sismo, 7.1, que no han generado ningún tipo de daños. ¿Por qué vemos los daños que se han generado en México con estos edificios que se han derrumbado, con el colapso que ha significado un 7.1? Bueno, hay muchas razones por las cuales, ¿no es cierto?, se produjeron tantos colapsos en México. Primero, más que nada, este es un terremoto atípico, es un terremoto de tipo intraplaca, que ocurren dentro de las placas marinas, ¿no es cierto?, que se subducen, en este caso en la placa de Cocos. Segundo, es un terremoto, ¿no es cierto?, este tipo de terremotos producen muchas intensidades sísmicas, o sea, el movimiento suelo, la intensidad con la que se mueven, ¿no es cierto?, en la superficie de la Tierra es bastante más alto que un terremoto normal. Y se producen bastante cerca, ¿no es cierto?, de las zonas donde se produjeron los daños. En este caso, el terremoto, ¿no es cierto?, se produjo aproximadamente a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Ahora, ¿esto tiene solo que ver con la magnitud del terremoto o también tiene que ver con el lugar donde se genera, donde está su epicentro y los lugares a los que afecta, como Ciudad de México, que es una ciudad altamente densificada, son más de 20 millones de habitantes, donde tenemos además edificios que a lo mejor son más antiguos y no estaban bajo la norma posterior al gran terremoto que veíamos recién del año 85 y que terminan colapsando de esta manera? Bueno, estos terremotos, como decía, comparado con los terremotos de subducción, son más energéticos, son más peligrosos en ese sentido, pero además se producen, como tú bien dices, ¿no es cierto?, más cercanamente de la zona donde está densamente poblado, ¿no es cierto?, Ciudad de México. Además de eso, Ciudad de México no tiene una norma sísmica, ¿no es cierto?, que contemple este tipo de terremotos. ¿No la tiene? Porque yo ayer conversaba con gente, incluso con una chilena residente allá, que me decía, yo vivo en la zona de Santa Fe, que es una zona bastante más moderna, y los edificios modernos sí resistieron. De hecho, habían llamado a esas personas a mantenerse en los lugares donde vivían, porque son lugares más modernos, y como resistieron bien, quédense ahí para no atochar las calles, etcétera. El terremoto del 85 no fue como una prueba, como ocurrió en Chile también, que haya obligado a cambiar la norma, a edificar de una manera distinta y por lo tanto resistir mejor este tipo de embates naturales. Como bien dices, Carla, el terremoto del 85 fue un llamado, ¿no es cierto?, para la población mexicana para crear, ¿no es cierto?, una norma sísmica que es bastante buena, pero solamente contempla terremotos de subducción. Y sus terremotos de subducción ocurren aproximadamente a 400 kilómetros de distancia en la zona de Guerrero. En este caso, este tipo de terremoto no ha sido contemplado dentro de sus normas. Si bien es cierto, muchas edificaciones, ¿no es cierto?, que pudieron soportar esta intensidad sísmica producidas por este terremoto están bien construidas, ¿no es cierto?, y están bien diseñadas. Aún así, el espectro, ¿no es cierto?, o la demanda a la cual, ¿no es cierto?, se consideró excede de alguna forma y se escapa de los terremotos que son intraplaca, que son terremotos anómalos. Por eso también puede ser, porque aquí hay dos lecturas, también puede ser porque es la capital, estamos hablando de Ciudad de México, pero por eso da la sensación, y en las cifras de muertos uno ve que este ha sido un terremoto peor, siendo 7,1 que el terremoto de hace unos días, que fue el 7 de septiembre en Oaxaca, que fue más al sur en el fondo, donde también tuvimos una alta cifra de fallecidos, pero donde no vimos el colapso de edificios residenciales de esta naturaleza y tantos al mismo tiempo. ¿Tiene que ver con que son terremotos muy distintos en su movimiento, en su energía, o tiene que ver con que las zonas donde afectó son muy diferentes? Tiene que ver con que las zonas donde afectó son muy distintas. ¿No es cierto?, la cantidad de estructuras que existe en Ciudad de México excede por creces, ¿no es cierto?, toda lo que es la zona de Oaxaca. Y allá, ¿no es cierto?, hay bastante menos estructuras, por lo tanto,
Si hay menos estructura, se ve menos fallas, ¿no es cierto?, estructural. Y por eso es que da la sensación de que fue más benigno, ¿no es cierto?, el terremoto. Ya, o sea, un terremoto como el del 7 de septiembre, que fue 8.1, llevado a la localización que tuvo este terremoto el día de ayer, hubiese sido mucho más fatal aún. Hubiese sido mucho más fatal, sí. Hay expertos que han dicho además que Ciudad de México está emplazada sobre un terreno que facilita la expansión de las ondas sísmicas, que hace de alguna forma que sea un terreno más débil frente a los terremotos, porque ahí había un lago que se secó y que tras el paso de los aztecas, digamos, se empezó a construir esta ciudad con altísima densidad y con todas las características que conocemos. ¿Cuánto de eso hay? ¿Cuánto de eso influye también? Influye bastante. De hecho, es uno de los factores más importantes que se, ¿no es cierto?, se tiene para explicar todos los desastres que han habido en Ciudad de México. Efectivamente hay un lago, ¿no es cierto?, que se secó, y esto hace como una especie de lente óptico que aumenta, ¿no es cierto?, la intensidad de las ondas sísmicas al llegar, ¿no es cierto?, a la superficie. Perdona, pero así como dicho en fácil, ¿significa que ese terreno es más blando? ¿Significa que ese terreno tiene menos espesor, menos densidad? A mí se me imagina como que podría haber ahí más espacio, por decirlo así, para que se muevan estas ondas sísmicas. No sé cómo explicarlo. Las ondas sísmicas, las intensidades o las amplitudes, ¿no es cierto?, de las ondas sísmicas, cuando llegan son bastante más pequeñas, y al pasar por este terreno, como es más blando, como tú dices, y además, ¿no es cierto?, tiene una densidad muy distinta, esos factores contribuyen a que se amplifique la amplitud de las ondas sísmicas bastante. Pueden ser hasta 5 veces más o 6 veces más. Ahora, eso en términos de construcción significa que hay norma posible que pudiera hacer que una ciudad esté preparada, o también le pone, no sé, a la ingeniería, por ejemplo, un desafío demasiado grande. Porque si yo pienso que estoy asentada sobre un terreno que es como la base, el pilar fundamental, que no es del todo apto para un terremoto de esta naturaleza, digo, bueno, a lo mejor no hay norma posible que me pudiera mantener en pie, no sé, edificios de determinadas características. O siempre se puede, desde el punto de vista ingenieril, buscar una norma que se adapte a ese terreno. Exacto. Y a este tipo de terremoto. Exacto, Carla. Siempre se puede buscar y siempre se puede crear, ¿no es cierto?, normas que contemplen todas estas, ¿no es cierto?, estos tipos de terremotos y estas condiciones, ¿no es cierto?, tan especiales como las de Ciudad de México, con ese lago, ¿no es cierto?, que tiene una capa bastante blanda y que amplifica las ondas sísmicas. Yeah. Esto es algo que siempre se puede considerar dentro de las normas, y es cosa de simplemente hacer un poco más de investigación y generar la especificación y las demandas sísmicas adecuadas para nuestra estructura. Ahora, para que un edificio colapse, como hemos visto en las imágenes, hay un registro que es particularmente angustiante, además para uno que lo ve, que es la gente que dice, mira, las paredes quedaron dañadas, cuidado, córranse, y la gente presume, dice, se puede caer, y no terminan de decirlo, ya el edificio se desploma completamente. Para que un edificio colapse absolutamente en su estructura, es que se construyó sin ninguna previsión de que ahí podía haber un terremoto, o por qué ocurre, porque yo entiendo que puedan quedar algunas estructuras dañadas, que en el fondo todo el material más ligero, y nos ha pasado acá con terremotos, es lo primero que se afecta. Vimos el aeropuerto, por ejemplo, de Santiago, donde todo lo ligero se cayó, pero la estructura se mantiene en pie, porque hay norma ahí. Yo supongo que en otras construcciones donde hay una norma menos exigente, a lo mejor además de todo lo liviano, se pudo haber desprendido parte del concreto, se pudo haber ladeado el edificio, pero colapsar completamente, ¿por qué ocurre eso en una construcción? Bueno, eso ocurre porque en este caso en Ciudad de México las estructuras están hechas en base a marcos, o sea, columnas y vigas, a diferencia de Chile, donde nosotros tenemos un sistema de estructuración en base a muros, que son generalmente más resistentes, ¿no es cierto?, y son más rígidos a la misma vez. En Ciudad de México, claramente lo que falló ahí fueron las columnas, que son el soporte, ¿no es cierto?, vertical, y eso hace que se pueda desprender, pueda haber un cierto colapso entre pisos, o el colapso total, como se ha visto. Todas las normas sísmicas tratan de prevenir en absoluto, o sea, no se permite que haya colapso, o se trata de evitar, ¿no es cierto?, que haya colapso a toda costa. Pero en este caso, el por qué se produjo colapso es por una mala estructuración, o también puede ser, ¿no es cierto?, por
un proceso constructivo deficiente. Claro, porque uno lo lleva a la realidad chilena nuevamente, y bueno, para el terremoto del 27F, que ha sido de los más potentes que ha tenido la historia también, como otros más en Chile, solo vimos el caso particular en Concepción de un edificio que se desplomó completamente, y ahí se abrió toda una investigación y mucho se habló de la calidad de los suelos, de condiciones particulares en la construcción. Pero si uno ve en general cómo respondió toda la zona afectada por el terremoto, tuvimos, claro, un edificio que se ladeó, pero no este colapso absoluto. Y incluso si uno piensa, no sé, en edificios que están desde antes del 85, donde también tuvimos un terremoto importante en Chile, esos edificios sí han resistido. No es común ver que colapsen. Es porque tú me dices que en el fondo en Chile se construye de manera muy distinta. Se construye desde siempre, y eso se ha ido mejorando. Sí. En Chile hemos tenido la suerte de que estamos construyendo hace mucho tiempo en base a muros. Y eso es naturalmente un método bastante bueno para resistir terremotos. No permite, ¿no es cierto?, que haya más resistencia a nivel entre pisos, y eso hace que el colapso sea bastante más difícil que con estructuras en base a marcos, ¿no es cierto?, estas columnas y estas vigas. Si hay un daño, ¿no es cierto?, en este tipo de estructuración, en las columnas, se pierde todo. Perdón, esa es una como de las lecciones, si uno quisiera sacar, y que me imagino que las autoridades mexicanas lo harán, de aquí en adelante. El a lo mejor construir, como tú me dices, más en base a muro que en base a vigas o columnas, que es lo que me has explicado. Pero la norma antisísmica, por ejemplo en Chile, que se ha ido perfeccionando y que ha ido siendo cada día más exigente, ¿contempla además otro tipo de mejoras que hacen que nuestras edificaciones sean más resistentes y que a lo mejor los mexicanos podrían intentar replicar frente a la posibilidad de que se vuelva a dar en algún momento de su historia un sismo de esta o de mayor magnitud como el del 85? El tipo de estructuración generalmente es bastante difícil de replicar en países donde ya existe la costumbre de tener estructuraciones en base a marcos como los mexicanos. Ahora, si bien es cierto, no quiero decir que sea un mal sistema. Lo que pasa es que el sistema de marco bien hecho puede resistir bastante bien los terremotos. Hay muchos factores, ¿no es cierto?, que pueden explicar el colapso de esta estructura, como las malas prácticas, ¿no es cierto?, en cuanto a construcción, y también que este es un terremoto que no ha sido contemplado dentro de ¿no es cierto?, las posibles demandas en el Código mexicano. Esas son las dos posibles explicaciones. Eso te iba a preguntar también, ¿qué pasa con la fiscalización? Yo me imagino que en Chile la fiscalización debe ser bien rigurosa para que estas medidas se cumplan. Porque tú puedes tener una norma súper exigente, pero si nadie ve que efectivamente las construcciones estén hechas sobre esa norma y que vaya a cumplir la eventualidad de una emergencia, no sirve de nada. Algo similar debiese pasar en países como México si es que queremos evitar colapsos y consecuencias de esta naturaleza. Puedo hablar que, ¿no es cierto?, por Chile. Sé que en Chile es riguroso. Es súper riguroso. No sé cómo funciona la práctica en México. Ya, pero obviamente este es un aspecto a considerar si uno quisiera sacar lecciones de este sismo. Podría ser un posible efecto de por qué hubo tanto colapso. Puede ser la razón, ¿no es cierto?, malas prácticas de construcción, y eso puede ser, se puede explicar, ¿no es cierto?, por falta de fiscalización. Jorge, obviamente uno siempre está haciendo parangones y está comparando lo que pasó allá con lo que pasó acá. Cuando un edificio colapsa no hay nada que hacer y no hay zona segura posible más que haber salido, ojalá, de esa estructura, que es lo que afortunadamente en muchos casos pasó, pero desafortunadamente en muchos casos no pasó, y hasta ahora se está buscando gente entre los escombros. Pero en términos generales, y por cómo se construye en Chile, y porque siempre es importante decir estas cosas porque no estamos libres y nos pasa cada cierto tiempo que la naturaleza se manifiesta, ¿cuáles son los espacios más seguros dentro de las construcciones, dentro de un edificio, dentro de una casa, donde yo pudiera resguardarme ante la eventualidad de un terremoto? Bueno, siempre se habla como del marco de la puerta. ¿Es eso cierto? La verdad, yo creo que los lugares más seguros es quedarse en la misma posición, proteger, ¿no es cierto?, tratar de deslizarse debajo de una mesa o algo similar,
y esperar, ¿no es cierto?, a que ocurra, ¿no es cierto?, que termine el terremoto. Ya, porque en Chile no debiésemos tener el desprendimiento ni el colapso importante de cosas dentro de los edificios, digamos. No. Es más peligroso, ¿no es cierto?, salir afuera de la estructura. Como pueden ver en algunos, ¿no es cierto?, imágenes y videos del terremoto reciente en México, se desprenden muchos pedazos de concreto de la estructura, y al salir, ¿no es cierto?, eso puede claramente matarte, y por eso no se recomienda, ¿no es cierto?, salir de estructura. En el caso chileno, como las estructuras son muy resistentes y son seguras, lo mejor es quedarse debajo de alguna mesa y esperar, ¿no es cierto?, a que todo pase. Tratar de evitar, por ejemplo, los estantes, donde hayan objetos contundentes como libros, cosas por el estilo. Asegurarse, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, los estantes con libros y con los televisores estén bien asegurados. Claro, que estén anclados. Que estén anclados, ¿no es cierto?, a paredes y al suelo, de manera que no se volteen y caigan encima de... Sí, yo he escuchado que en Chile, de hecho, como que ya, como tenemos una buena norma y como en general las estructuras resisten y no colapsan los edificios, hoy día el desafío desde la ingeniería, desde la construcción, está más puesto en lo que yo decía al comienzo, como en los materiales más livianos, en que a lo mejor los revestimientos resistan, en que no se nos caigan estos techos falsos, porque ya vamos un poquitito más adelante. Y también cosas de cuidado que uno tiene en la casa. No es tanto la estructura, sino que lo que revista esa estructura, lo que hoy día pareciera ser el mayor desafío, ¿no? Sí, es el mayor desafío, como tú bien mencionas. Especialmente lo que llamamos componentes no estructurales. Eso, ¿no? Las componentes no estructurales son de vital importancia por dos motivos. Uno, porque, claro, pueden matar población. Un televisor pesado, ¿no es cierto?, no es bueno que caiga encima de gente, pero además de eso, por el contenido económico que hay dentro de un edificio, puede llegar a ser bastante considerable, un 50 hasta un 100% del valor total del edificio. Entonces, si perdemos, ¿no es cierto?, computadores y cosas por el estilo, las pérdidas económicas, ¿no es cierto?, aumentan considerablemente, y eso es bastante nefasto para la economía. Bien, pues pucha, súper pendientes de lo que pasa en México. También uno se siente bastante reconfortado de ver que en Chile hemos ido avanzando en este sentido y que pese a que tenemos estas tragedias cada cierto tiempo, resistimos bastante bien. Ojalá que algo de eso se pueda adoptar también y que para México esto sea una lección. Ya lo fue el del 85, ahí murieron 10.000 personas que de alguna manera terminan salvándole la vida a muchos el día de ayer, después de este simulacro, cuando vino esta emergencia real, pero todavía hay mucha gente atrapada en los escombros y lo estamos monitoreando. Te quiero agradecer, Jorge, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Una buena jornada, nos vemos. Vamos a otras noticias. Casi 8.000 hombres y mujeres marcharon en la parada militar 2017, la última de la presidenta Michelle Bachelet al mando de este gobierno.